Buenos días. Les damos la bienvenida en el nombre del Programa Nacional para la Promoción de la Ética, Proética, quien aprovecha la celebración del Día Mundial de la Filosofía para coincidirla, ¿no?, con sus charlas mensuales, ¿no? Esta actividad de hoy se hace conjuntamente con el Sistema Único de Beneficiarios, SIUBEN, y también la colaboración de la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y Comunicación, OPTIC. Nuestra charla de hoy está dedicada al tema de la ética de la innovación con el doctor Álvaro Carvajal Villaplana, quien es doctor en Humanidades con énfasis en Filosofía Contemporánea, mención honorífica, profesor de las Escuelas de Filosofía y Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica, profesor de la Escuela de Ciencias Sociales del Instituto Tecnológico de Costa Rica, y sus líneas de investigación se centran en la epistemología, la filosofía de la tecnología, la teoría filosófica del desarrollo, la lógica, la argumentación y la filosofía de los derechos humanos y la diversidad sexual. Ha publicado La innovación tecnológica como mecanismo de cambio y su contribución al desarrollo en el 2010, Filosofía y discursos, la ciencia y la tecnología en la contribución al desarrollo de Costa Rica y las convergencias entre ciencia, tecnología y desarrollo, año 2014. Imparte cursos de filosofía de la tecnología y desarrollo, una perspectiva filosófica. Sin más preámbulos, los dejamos con el profesor Álvaro Carvajal y su charla de hoy, Ética de la Innovación. Recuerden, Ética de la Tecnología, perdón. Recuerden que nuestras charlas se dividen en dos fases. Una primera, donde el expositor, pues, realiza sus afirmaciones, sus planteamientos, y luego hay una sesión de preguntas cuando él termine. Así que iniciamos. Adelante, Álvaro, bienvenido. Bueno, muy buenos días, Leonardo, y a los presentes, las personas presentes en este momento y los que siguen por Facebook. Y muy agradecido y honrado de participar en esta actividad, y espero que mi aporte sea útil. Yo voy a hablar como desde la filosofía analítica y con una concepción de la filosofía que indica que la filosofía es reflexión de segundo orden. Es decir, que tenemos el nivel cero, que es la realidad, sea biológica, física, y la realidad social. Y hay un primer orden, un primer nivel, que serían las ciencias u otras disciplinas que hablan sobre la realidad cero, o sea, que explican, hacen teorías, describen ese nivel cero. Y la filosofía es una reflexión de segundo orden sobre el primer orden, que habla sobre el nivel cero, ¿no? Entonces, recurriré mucho a lo que dicen los ingenieros, economistas, administradores de empresas y demás en esta perspectiva. Y también, aunque la filosofía no se refiere en esta perspectiva de forma directa a la realidad, sino que lo hace por intermedio de otros discursos, la filosofía analítica admite en algunas ocasiones el trabajo empírico del filósofo, cuando no existen los suficientes datos o discursos, ¿verdad? Entonces tiene esa peculiaridad que nos caracteriza a esta forma de hacer filosofía. Por otra parte, no solamente hace eso, o sea, hace análisis conceptual, análisis de proposiciones, de teorías, de modelos, pero al hacer ese análisis propone otras proposiciones que dicen algo acerca del mundo y demás. Y por otra parte, también está muy preocupada por lo que es la filosofía, como inició la filosofía del siglo XX, en el siglo XIX y principios del XX, que es la idea de buscar sentido y significado, ¿no? Que sería el otro elemento interesante. Y luego, antes de iniciar, también lo que voy a hablar es como de tratar de combinar las dos cosas, filosofía de la tecnología y el aspecto ético de la tecnología. Entonces nos vamos a ubicar como una filosofía aplicada, porque es una filosofía donde los problemas no vienen de la filosofía misma,
sino que los problemas vienen de otros ámbitos disciplinares, en este caso la ingeniería, la economía, la administración de empresas, y también en ese sentido es una filosofía práctica, por otra parte, porque tiene que ver con las decisiones que tomamos los seres humanos, en este caso los ingenieros, las ingenieras, los empresarios, las empresarias, los políticos en torno a la tecnología, y esas decisiones a veces no son fáciles, requieren de reflexión, eh, requieren de base filosófica. Además, de alguna forma, la filosofía también es evaluativa, crítica, y en este caso la ética sobre la moral, sobre las prácticas concretas y las decisiones que toman los seres humanos en su vida cotidiana, ¿verdad? Entonces, hay un momento en que la filosofía sugiere y demás, y probablemente esas sugerencias a veces se incorporan a la práctica concreta, o sea, se convierte en una moral, y eso es más o menos como la perspectiva que voy a desarrollar. Voy a, subir a compartir la presentación. Bueno, sería bueno, ética de la innovación tecnológica. Bueno, el título inicial era ética e innovación tecnológica, pero el poner una I ahí, digamos, implica como dos cosas que son completamente distintas, ¿no? Desde el punto de vista lógico. En cambio, ética de la innovación ya habla de algo que puede ser compatible o viable. Bueno, sí, esa es la pregunta, ¿verdad? Si es posible innovar y a la vez ser ético, ¿verdad? En el sistema económico en el que nos movemos mayoritariamente. Y desde esa perspectiva, desde ese ámbito, ¿verdad? Entonces hacer la reflexión. Eh, eh, lo divido como en unidades. Lo primero que voy a hacer es hablar del concepto y modelos de innovación tecnológica, conceptos básicos que habría que considerar a la hora de hablar de lo ético. Bueno, entonces hay como algunas preguntas, algunas dudas, ¿verdad? Al respecto que uno se puede hacer sobre estos asuntos. Bueno, yo los voy a dejar como inquietudes, ¿verdad? No habrá como un desarrollo de muchos de estos aspectos, sino que lo dejo como de planteamiento para estimular, digamos, la reflexión, la investigación y demás. Entonces, un asunto importante es cómo la innovación tecnológica puede determinar, o este estudio de la innovación puede determinar flujos eh, de relación causal entre la innovación y el desarrollo económico, ¿verdad? Ese sería un planteamiento muy interesante porque se afirma que eso es así, ¿verdad? Entonces, pero habría que revisar esos canales. Creo que ya ha habido bastante investigación empírica sobre estos asuntos, pero la filosofía podría hacer alguna reflexión al respecto. También preguntarse si las teorías y los modelos económicos explican satisfactoriamente cómo se da el paso de la invención a la innovación, que ya esto lo veremos más adelante, y luego si existe una relación robusta, ¿verdad?, entre innovación y desarrollo económico. Y cómo revisar esas teorías económicas que explican esos mecanismos que están a la base de dicha relación. También es interesante ya no solo preguntarse por el aspecto económico, sino los beneficios que esto produce, digamos, tanto a nivel privado como a nivel social. ¿Cuál sería ese flujo también de relación causal entre la innovación, la difusión, el desarrollo tecnológico y el bienestar general de la población? Por otra parte, también habría que preguntarse o interrogarse por ese flujo causal entre la innovación y la competitividad dentro del sistema económico en el que nos encontramos. Otras preguntas, digamos, tienen que ver con, para enfatizar, ¿verdad? Entre esa innovación tecnológica, los beneficios y el progreso social, digamos, cómo nos beneficia a la sociedad en su totalidad y a cada uno de nosotros como individuos dentro de esa colectividad
y cómo esta innovación tecnológica tiene que ver con la sociedad del conocimiento y de la información. Porque toda esta innovación estaría basada en el conocimiento. Y en cómo el sistema económico actual, la innovación tecnológica ya no se presenta como una opción, ¿verdad? Sino ya es un supuesto, o sea, ya es algo como que tenemos que manejar. Da la impresión, digamos que no podemos prescindir ya de hablar de innovación tecnológica según el desarrollo económico en el que se encuentran los sistemas económicos contemporáneos. Y esta relación tecnológica, entonces, cómo protege la naturaleza y cómo contribuye al cambio climático, que es uno de los asuntos que requiere como reflexión filosófica en estos momentos. Y entro entonces a ver algunas ideas de innovación tecnológica. Bueno, la innovación, siempre se ha hablado de innovación en la época medieval, en el siglo XVIII, siglo XIX, ¿verdad? Muchas veces tenía que ver con la introducción de innovaciones en el ámbito teológico, ¿verdad? Y así por el estilo. Pero la de hoy es dominante, ha cambiado, ¿verdad? Un poco, tiene que ver con la tecnología, que es como la noción dominante. Esto no indica que no existan otras formas de innovación no tecnológicas, ¿verdad? Pero digamos, aquí el énfasis vamos a darlo en la tecnología. Y además, como ya dije, tiene como base el conocimiento. Hay una preponderancia en el conocimiento científico y lo que implica es como extraer de ese conocimiento nuevos productos y procesos. Ahora, quiero advertir que uno no podría decir que la tecnología es ciencia aplicada, ¿verdad? Porque no es la única forma de conocimiento que utiliza un ingeniero, ¿verdad? Puede ser ensayo y error, puede ser observación, podrían ser otras formas, ¿verdad?, de conocimiento. Y además, porque la noción de tecnología como ciencia aplicada es reducida, ¿verdad? Hay con mucho conocimiento que no se aplica. Hay muchos objetos contemporáneos que se consideran tecnología, pero que no utilizaron en sus inicios conocimiento científico. Entonces, podríamos utilizar una noción más amplia, pero no me da tiempo aquí de desarrollarla. Por otra parte, la innovación implica también una nueva forma de ver el mundo y implica también tener como una visión o una mente abierta a la innovación. La innovación entonces consiste en la introducción con éxito en el mercado de un bien, productos, procesos en el que los consumidores o la población no estaban familiarizados o cuando se ha dado un mejoramiento de un producto. Bueno, podríamos ampliar esto porque no solamente el mercado, sino también puede ser, si la innovación está dirigida al vínculo con el Estado, con sus instituciones, entonces es la incorporación de ese invento en el sistema institucional del Estado, ¿verdad? Entonces podemos ampliar esa noción que trabajan los economistas y los administradores de empresa, ¿verdad?, a esta otra noción, digamos, más estatal, ¿verdad? La innovación entonces va más allá de una innovación tecnológica también, eso es importante recordarlo, va más allá de la investigación, el desarrollo y la innovación, porque incluye cambios en prestación de servicios, ¿verdad? Que, como ya dije, pueden tener caso o nulo contenido tecnológico. Puede ser cambio en los sistemas de organización u otros elementos. Y es un tópico, ¿verdad? Bueno, y esto está en discusión, ¿verdad?, que esta innovación se orienta a la competitividad y la eficacia económica. Y este punto luego lo discuto. A partir de ahí, pues, uno podría inferir que el mercado es el que decide. Bueno, toma una importante decisión. Digamos, en el momento en que las empresas deciden o no introducir maquinaria, productos o sacan productos, pero también tiene que ver con el público al que va dirigido, si acepta o no acepta el producto, ¿verdad? Y es ahí, en última instancia, donde se decide, ¿no? A veces las empresas sacan productos y no tienen resultados,
y así por el estilo, ¿verdad? No tienen éxito, y la innovación no se lleva a cabo. Por eso mismo, porque el mercado, los consumidores, los clientes, los usuarios, pueden rechazar aquello que en principio es excelente técnicamente, pero que no tiene éxito. Por ejemplo, está el caso de la competencia entre Betamax y VHS, dos tecnologías. Betamax era más precisa, ¿verdad? Y sin embargo, lo que triunfó por aceptación fue el VHS, ¿verdad? Bueno, hoy ya no existen, ¿verdad? Esas tecnologías. Tal vez están en un museo o alguien lo tiene como colección o cosas así, pero digamos, eso es posible. Entonces, ahora, quiero decir que la innovación no es solo mercado, ¿verdad? Sino también que se da en el ámbito estatal, en las instituciones, por ejemplo, un instituto de investigación en salud que produce un medicamento que intenta que ese invento se expanda por el sistema de salud del país, que es sostenido por el Estado, ¿verdad? Entonces ahí, si se logra que ese invento pase a ser consumido, usado por los usuarios, ¿verdad? Tendríamos una innovación que sería distinta al puro ámbito del mercado. Entonces, esta innovación tecnológica implica la comercialización y el uso de esas innovaciones que están dirigidos al público, al usuario de los servicios y los productos. Entonces, aquí el desarrollo económico no sería un fin en sí mismo, sino que este desarrollo económico y esta innovación tienen que estar en beneficio general de la población. Entonces, la innovación tecnológica en ese sentido sería un elemento central orientado a las políticas del bienestar social y del progreso de la sociedad. Bueno, hay algunos temas, digamos, que quiere abrir, porque luego es importante para el trabajo ético, ¿verdad? Hay la relación entre innovación e incertidumbre. Hay una tabla de Christopher Friedman de 1975. La década de los 70 me gusta mucho, ¿verdad? Porque es como la transición entre los modelos lineales, modelos bidireccionales a los modelos holistas. Y hay como una serie de estudios muy interesantes, ¿verdad? Que dan paso, digamos, a nuevas formas de ver la tecnología. Entonces, ahí vemos 6 grados de incertidumbre, desde la muy alta incertidumbre, con capital de riesgo y todo lo demás, y a muy baja incertidumbre. No voy a referirme a eso, simplemente es un elemento a considerar, ¿verdad? De este vínculo con la incertidumbre. Claro, la mayor parte de la investigación probablemente en nuestros países se realiza en las universidades y hay grado de incertidumbre, pero no hay tanto riesgo, ¿verdad? Como si lo realizara una pequeña o una mediana empresa que además no tendría capacidad, ¿verdad? O sistemas de cooperativa, ¿verdad? Que es a lo que yo me inclinaría más como a reforzar, que la conexión entre el conocimiento producido por las universidades esté dirigido a sistemas de cooperativo donde haya mayor distribución de esa riqueza generada por la innovación tecnológica y el desarrollo económico. Bueno, y hay una relación con el aprendizaje. Todo proceso de innovación y todo cambio tecnológico producido por la innovación tecnológica implica aprender, ¿verdad? Aprender a hacer. El aprendizaje es una práctica, ¿verdad? Y tiene que ver con el uso. Las empresas, entonces, y las instituciones operan según un modo de producción o una forma de organización estatal en donde no existe un conjunto completo donde no se tiene toda la información, donde buscar la información y producir la información tiene un costo, ¿verdad? Información que puede venir de afuera o información y conocimiento que nosotros podemos producir, ¿verdad? Aquí como que la distinción entre colonialismo y decolonialidad no me resulta ni tan ventajoso, ¿verdad? Porque igualmente nosotros tenemos la capacidad o podemos utilizar conocimientos que vengan de otros lados, ¿verdad? Pero sí tenemos que ser como actores de nuestro propio conocimiento, ¿verdad? Y estos, entonces,
también por la búsqueda de tecnologías adecuadas que nos sirvan, porque no todo lo producimos nosotros, y esta labor implica entonces que las empresas y las instituciones tienen que invertir, asumir riesgos, experimentar, buscar información, aprender, ¿no? Por otra parte, en los países desarrollados, como en desarrollo, bueno, es lo políticamente correcto, ¿verdad? Seguir hablando de su desarrollo es interesante. Se dan procesos entonces de aprendizaje. A veces son semejantes esos procesos, pero en la mayoría de los casos divergen mucho los procesos de aprendizaje entre esas clasificaciones generales de los países. En los industrializados, el aprendizaje tecnológico se da en contextos de sistemas nacionales de innovación tecnológica y de una forma sistemática. Y en nuestros países en desarrollo, estos sistemas endógenos a veces son deficientes, se cortan, no hay continuidades, no existe proyecto país, acuerdo entre los partidos políticos para buscar formas de desarrollo, entonces proyectos se cortan y así por el estilo, ¿verdad? O a veces no existen del todo los sistemas nacionales de innovación tecnológica. Para esto nosotros recurrimos al triángulo de Sábato, que los europeos llaman la triple hélice. Los europeos dicen que el modelo es de ellos, nosotros defendemos que es una idea latinoamericana. El triángulo de Sábato, que además tiene tres vértices: el poder político, el sector productivo y el sector de producción de conocimiento. En un país desarrollado como Estados Unidos, esos tres vértices están unidos en líneas continuas, pero en otros países podemos verlo como en líneas discontinuas, esas uniones, porque hay rupturas, no hay continuidades, no están completamente unidos esos sistemas. Esto como un modelo general, ¿verdad?, de un sistema nacional de innovación. Obviamente esto marca la diferencia entre un país desarrollado y subdesarrollado. Bueno, por otra parte, la innovación tiene que ver con la acumulación, con un proceso continuo. Yo aquí utilizo más bien el enfoque evolucionista del cambio tecnológico, de la tecnología, porque adquiere un matiz específico. Bueno, en el ámbito puramente económico, este economista italiano Dossi habla de la dirección del cambio que se define por la tecnología que se usa, por el modo de lograr los avances científicos por parte de las empresas y los países, que depende además del nivel alcanzado a otro nivel, ¿verdad? Va acumulando esa experiencia, ese conocimiento y esos aprendizajes. Por eso la tecnología, como es acumulativa, no es de corto plazo, es de largo plazo, y tiene que ser planificada. La idea de planificación de la ciencia y la tecnología es una idea que fue introducida por los marxistas, ¿verdad? Que es muy interesante. Toda tecnología, entonces, además tiene un antecedente, tiene algún conocimiento y algún aprendizaje que se va acumulando. No creo tanto en la idea de las revoluciones científicas. Bueno, puede haber cambios radicales y demás, pero todo se da dentro de un continuo, ¿verdad? Esta es una de las tesis centrales, entonces, de esta forma de concebir la tecnología como una forma de evolución. Pero que no es exclusiva tampoco de este enfoque. Y la innovación tiene que ver con las rutinas tienen que ver con el aprendizaje y con la acumulación. Nelson, ¿verdad?, en el 87 dice que las rutinas se comportan de manera semejante a los genes de los organismos vivos que estudia la biología. ¿En qué sentido, verdad? Porque las rutinas incorporan conocimiento, incorporan información que existen en las industrias, la tecnología, los mercados, en la gestión, en el conocimiento de las empresas e instituciones estatales. Entonces, existen diferentes industrias, instituciones, diversas tecnologías y diferentes tipos de rutinas. Cuando se introduce la innovación tecnológica, va a producir un cambio tecnológico que implica, que tiene implicaciones en las rutinas, porque introducir una innovación va a significar una ruptura con las rutinas,
un nuevo aprendizaje, y así por el estilo. Cambian los procesos operativos y eso tiene un costo, ¿verdad? Tanto en el sector público como en el sector privado, todo eso siempre va a tener un costo y tiene que ser considerado en los procesos de innovación y de cambio tecnológico. Hay tipos de rutinas, ¿verdad? Tomas de decisiones de inversión en la tecnología, en los beneficios, en la rentabilidad, ¿verdad? Para comercializar esos productos y esos mecanismos de aprendizaje de saber hacer, ¿verdad? Tienen como objetivo crear, mejorar técnicas de producción, resultados que afectan la rentabilidad, pero además no solamente quedarse en ese punto, ya lo hemos visto, orientado a el beneficio de las personas y de las sociedades en su, como un todo. Y recordemos, aquí la relación individuo-sociedad, una sociedad desarrollada es una sociedad que tiene a cada uno de sus individuos desarrollados. Sería una definición muy densa de desarrollo, ¿verdad? Una sociedad no puede ser considerada desarrollada si parte de sus ciudadanos y ciudadanas no están desarrollados y no tienen ni capacidades ni posibilidades ni oportunidades para hacer eso, para desarrollarse ellos, ¿verdad? Como individuos y desarrollarse así el conjunto de la sociedad. Bueno, hay tipos de innovación. Esto no le voy a dar mucha importancia porque si no, no me va a alcanzar el tiempo. ¿Ya? Innovación por el objeto, innovación por la intensidad, innovación por el mercado, y ahí hay diferentes tipos de clasificación de esa innovación. Hay muchos trabajos, muchos estudios que profundizan en ese tipo de innovaciones. Y luego podríamos tener como un modelo más general, cito de Luis Camacho, ¿verdad? Que establece una secuencia entre descubrimiento, invención y aplicación, lo que llamaríamos innovación, pero que no incluye la fase de difusión. Y tenemos este modelo de José María Guijardo, ¿verdad? Que excluye el descubrimiento, parte de la invención, la innovación y la difusión. Para mí, entonces, sería un modelo que va del descubrimiento hasta la difusión. Y aquí habría un modelo, esos son, me parece que los tomé de textos de administración de empresas, ¿no? Este es un modelo de la innovación impulsada por la tecnología, es decir, desde la ingeniería, desde las facultades de ingeniería, o laboratorios de las empresas, pero sobre todo está referido como a las universidades, en donde hay un ofrecimiento, ¿verdad? De inventos desde las universidades y pasa por una serie de fases. Bueno, son modelos lineales, ¿verdad? Secuenciales que va etapa a etapa y que muchas veces operativamente en las organizaciones se establece como departamentos, ¿verdad? Y tiene dificultades porque son como de largo tiempo, ¿verdad? Si algo falla en las últimas etapas tiene que volver a la primera etapa. Sería un modelo de innovación desde el mercado, parte de las necesidades de la demanda, ¿verdad? Como incentivo para la innovación tecnológica. Y me gustan más este tipo de modelos, ¿verdad? Que al mismo tiempo que son descriptivos como los anteriores, también son normativos porque nos describen cómo está y nos dicen lo que debemos hacer. Bueno, este está tomado de gente de administración de empresas, en este caso de Mandado y Fernández. Bueno, si ustedes ven arriba está la parte técnica del modelo primero, abajo está desde el mercado y las diferentes etapas, ¿verdad? Y que va pasando el modelo, diferentes interacciones y retroalimentaciones que explica mejor lo que sería un proceso de innovación tecnológica, que incluye el invento, ¿verdad? Más la introducción al mercado y la difusión de ese invento en todo el sistema económico y cultural de una determinada sociedad. Bueno, visto eso, entonces la innovación tecnológica va a tener un impacto en la filosofía y en la ética. Entonces aquí, en esta parte, lo que me interesa es ver cómo es que se produce el desplazamiento ético, ¿verdad? ¿Por qué
cambiamos los temas de la ética, cómo la tecnología nos fuerza, ¿verdad?, a una reflexión filosófica en torno a los procesos de innovación. Y voy a recurrir a 3 elementos, uno sociológico, ¿verdad?, que explica cuándo se introduce la tecnología al sistema sociocultural, uno psicológico que nos explica sobre nuestra actitud en torno a la tecnología, y el ético, ¿verdad?, qué modificaciones produce la tecnología a la ética y en general a la filosofía. Parto de David Friedman en su obra Technology and Society de 1974, que como les dije, la década del 70 me gusta mucho. Él habla del impacto de la innovación tecnológica, cómo puede afectar la estructura social, cómo afecta el sistema de reglas y los valores existentes en una sociedad determinada. Y lo habla a partir de 2 niveles. Un primer nivel que es vertical, ¿verdad?, que va en nivel de profundidad de penetración de la tecnología en la estructura del sistema, y un segundo nivel que es el horizontal, el impacto en el sistema, el alcance de la penetración en las diferentes estructuras de un determinado sistema social y productivo. Entonces él establece 4 niveles: el nivel de las acciones específicas, el menos profundo, en donde la innovación tecnológica afecta comportamientos específicos dentro de un conjunto general de reglas, en donde introduce el artefacto y cambia cosas, ¿verdad? O como cuando se introduce la computadora en una oficina, que cambia las reglas de funcionamiento de la oficina. Un segundo nivel es las reglas de decisión. Entonces, la innovación profundiza ahí el cambio en el conjunto de estructuras, cambian las reglas. Se introdujo la computadora y luego, bueno, antes era una secretaria, un secretario que aprendía taquigrafía, a tomar notas, velocidad de teclado, pero ahora para contratar a una persona tiene que aprender un programa de cómputo, una hoja de cálculo, un procesador de palabras, ¿verdad?, y así por el estilo, para poder contratarlo. Entonces se van cambiando las reglas dentro del sistema. El tercer nivel es las decisiones de estructura, ¿verdad? La innovación requiere cambio en la estructura y a la vez relocaliza la asignación de autoridad y responsabilidad. Los actores ganan o pierden esta toma de decisiones, ¿verdad? Y comienza a reconfigurarse la estructura de responsabilidad y autoridad. Y luego el nivel más profundo, ¿verdad?, este es el vertical, ¿verdad? La innovación tecnológica afecta el propósito mismo para la cual la estructura ha existido, muta la racionalidad misma de la sociedad, cambia el sistema de valores y implica un cambio de sentido, de cosmovisión, ¿verdad? Es lo que está ocurriendo con la biotecnología y la informática. Bueno, aquí hay un ejemplo, ¿verdad? En inteligencia artificial y robótica, vemos, por lo menos ahí detecté 18 problemas, faltan problemas. Cambia vertical, pero muestra más bien el horizontal, ¿verdad? Cómo todas las áreas de la producción, la sociedad, la cultura, la estructura del poder, cómo penetra en todo el sistema, pero además cambia en la profundidad de lo vertical, porque ahora hay que repensar, redefinir, establecer los valores, buscar nuevas reglas que permita pensar, entender y regular esta situación. El enfoque psicológico lo hago a partir de Robert Piercy en esta novela Zen y el arte de la manutención de la motocicleta, una indagación sobre los valores, es del 74. Él habla de este impacto psicológico a partir de 2 actitudes en la tecnología de la modernidad. Una que es la analítica, porque el artefacto, si bien es una totalidad, esta totalidad, el analítico lo ve como que se puede descomponer en sus partes, y esa totalidad entonces está integrada en partes funcionales
previamente diseñadas, y las personas con y las culturas con una actitud analítica mantienen una relación armoniosa, positiva, con la tecnología. Bueno, lo vemos, ¿verdad? Alguien que se dañó el aparato y entonces lo abre, lo revisa, intenta repararlo, ¿verdad? Y así por el estilo, o distingue, ¿verdad? Hace distinciones importantes. Y la perspectiva sintética, ¿verdad? Que ve la tecnología como una totalidad, que no tiene la capacidad para hacer distinciones, que es como una imagen como estética, y predispone a una actitud de rechazo, de resistencia, de incomprensión de los objetos y los procesos. Entonces, si se me va la electricidad en mi casa por una sobrecarga, y el fusible se me quemó, y tengo uno en casa, pero no comprendo lo que pasa, no puedo cambiar el fusible, ¿verdad? Entonces, esa es una actitud que muestra una indisposición a la tecnología y a la innovación tecnológica. Según Peirce, ¿verdad? En el flujo causal de lo social a la tecnología, estas actitudes se ven influenciadas o fomentadas por la cultura. Entonces podemos tener sistemas culturales que están abiertos a la innovación y sistemas culturales que están más cerrados a la innovación. Bueno, también tiene que ver con procesos históricos. Entonces uno puede crear cultura favorable a actitudes positivas a la tecnología, o desarrollar culturas que promueven actitudes negativas hacia la tecnología. Y Jean Larrier, es decir, desde la filosofía en el reto de la racionalidad, en 1978, coincide con Friedman en los niveles de profundidad. Él establece 4 niveles también. Hay un nivel de la extensión del dominio ético, o sea, aparecen nuevas tecnologías, aparecen nuevas aplicaciones, aparece un ámbito, ¿verdad? En el que se amplía el ámbito, el tema de la reflexión. Todavía no estamos frente a problemas tecnológicos, sino que pasamos al segundo nivel, donde en ese dominio que se amplía, algunas cosas se van a considerar un problema ético y otras cosas no serán consideradas un problema ético. Bueno, esto tiene que ver más con la actitud analítica, ¿verdad? De hacer estas distinciones. Entonces, cuando aparece una novedad, por ejemplo, una bomba atómica que no conoció a Aristóteles y que no pudo reflexionar sobre eso, ¿verdad? Como la bomba atómica, un lanzamiento en Hiroshima y Nagasaki, se abre el dominio, ¿verdad? De la energía de fusión y de fisión, la creación de la bomba y demás, y su aplicación en el lanzamiento en Hiroshima y Nagasaki, ¿verdad? Y esto se nos vuelve un problema moral y ético, ¿verdad? Y además se introduce la responsabilidad, igual con los campos de genocidio, el uso de las tecnologías para la muerte, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y entonces comienza la disputa entre las viejas tradiciones, bueno, o las éticas tradicionales y las éticas nuevas, ¿verdad? Aparecen los dilemas éticos. Es interesante que Ladrier habla de este impacto como de una oportunidad, como este impacto es positivo para la filosofía y para la ética, porque le abre nuevas reflexiones. También habla del impacto negativo, pero a mí me interesa esta idea del impacto positivo, de la ética como proactiva, porque le permite avanzar, evolucionar, reflexionar incluso sobre la misma ética y la misma filosofía. El tercer nivel es la sugerencia de nuevos valores, ¿verdad? Que es lo que estamos, en la discusión que tenemos ahora con todas las tecnologías disruptivas, ¿verdad? Porque al suscitar nuevos problemas, cosas inéditas, cosas que no existían, bueno, nos da capacidad también a la filosofía y a la ética de innovar, de descubrir nuevos valores, de plantear nuevos principios, ¿verdad? Como el principio de responsabilidad, el principio de desconocido o de precaución y así por el estilo. Y el cuarto nivel es el nivel de modificación del modo de determinación de las normas, ¿verdad? Cómo se produce el cambio de normas, cómo se establecen los principios y las reglas éticas que regulan a la sociedad en situaciones novedosas,
¿verdad? Cambia entonces la forma en que vamos a justificar las normas y las conductas sociales, y la forma en que vamos también a evaluar esas normas morales y esas conductas sociales. Entonces cambia esa justificación dada por la autoridad externa o la tradición, se requieren nuevas justificaciones críticas, que es en el proceso en el que estamos. Y esto genera conflictos, ¿verdad? Sociales, psicológicos y de valores. Y los conflictos, según Ladrier, pueden ser de dos tipos: entrecruzados, ¿verdad? Cuando esos conflictos no están aislados, sino que son valores comunes, son como más fáciles de resolver. Y los conflictos superpuestos, ¿verdad? Cuando no hay valores comunes, y entonces tenemos que buscar criterios y normas que nos permitan poner en común. Esos conflictos más bien apuntan ya al cuarto nivel de profundidad sobre la modificación de los valores en la sociedad producida por la innovación tecnológica. Paso aquí al tema ya la ética de la tecnología, o más bien hacia una ética de la innovación tecnológica. Preguntas de partida, ¿verdad? ¿Cómo hacer operativa una ética para las tecnologías actuales? Por ejemplo, la inteligencia artificial, la robótica, la biotecnología, las tecnologías de la información y la comunicación, la nanotecnología, los nuevos materiales, las energías, etc. Y la pregunta también operativa: ¿qué se debe definir? ¿Qué se debe hacer? ¿Por qué se debe hacer? ¿Cuándo se debe hacer? ¿Cuánto? ¿Verdad? De prohibición o de permisión y demás. Y me parece a mí que uno podría tener como eje el respeto a los derechos humanos, la sostenibilidad ambiental, entre otros elementos que vamos a ver, y además cómo esto se puede traducir en desarrollo a una política de acción. Entonces, más bien hablaríamos de una ética proactiva, ¿ah? Porque, bueno, porque si la ética simplemente se dedica a imponer criterios, a decirle a la gente en concreto cómo debe ser, ¿ah? Si es solamente una ética que es como un juez, ¿verdad? Que no dialoga con otros, ¿verdad? Y que simplemente dice, impone cómo se deben desarrollar las políticas y las normas morales, sería como una religión más o como un moralista, sería una moral más, ¿verdad? Entonces, más bien la ética como, no solamente como una ética que juzga, que valora, que critica, que sería como una de sus funciones, sino también como una ética que reflexiona, que cuestiona, que plantea criterios, que habla de conceptos y demás, metodologías o procedimientos para que no impone un punto de vista, sino que ofrece esas herramientas para que las personas, las empresas, los estados tomen decisiones a partir de esa reflexión. Y desde ese sentido, la reflexión ética y el juicio tiene que estar desde el inicio del diseño, de la innovación, del desarrollo tecnológico. Y esto implica desarrollar una ética de la responsabilidad, una ética inclusiva, diversa, intercultural y universal. Bueno, desde mi punto de vista, que defiendo ese tipo de cosas, porque obviamente hay éticas relativistas que dicen que no es posible hacer nada de esto, ¿verdad? Los valores, ¿verdad? Tienen que estar en el proceso mismo de la innovación tecnológica, y introducir, por ejemplo, la noción de daño, ¿verdad? Como parte del proceso interno. Entonces, como valores que son externos, hacer que se introduzcan como procesos internos dentro de la tecnología. Esta innovación responsable entonces implica escuchar las voces, las diversas voces, las del gobierno, las empresas, las de los expertos, expertas, los ciudadanos, ciudadanas, los filósofos, las filósofas, y con una gestión inclusiva, ¿verdad? Que considere la diversidad y que incluya aquello que está excluido dentro del sistema, ¿verdad? Bueno, mi expresión es que una sociedad desarrollada o una democracia desarrollada es aquella que protege a todas sus minorías, ¿verdad? Diversidad sexual, discapacidad,
migrantes, etcétera, 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 y que pretende un equilibrio, desde mi punto de vista, un equilibrio entre la ética de principios o una ética kantiana o de imperativos, ¿verdad? Con una ética de escucha de los actores que considere algún elemento contextual. Bueno, más adelante diré que, bueno, yo soy un poco más ecléctico, ¿verdad? Debería incluir una ética de las virtudes y una ética del cuidado desde el feminismo, ¿verdad? Y entonces, además, tendría que evitar la concentración del poder en la discusión y la toma de decisiones éticas. Y la pregunta aquí determinante es cómo establecer, cómo determinar los valores. Entonces, retomo el asunto, hay una ética negativa de principios abstractos que prohíben, que limitan, ¿verdad? Y esta ética positiva que descubre, que debate visiones de vida nueva. Yo, digamos, me inclinaría por un punto medio, ¿verdad? Obviamente hay que establecer, prohibir, limitar, pero también promover, ¿verdad? Y demás, porque este es un asunto que nos afecta a todos y a todas, que determina el futuro y que abre escenarios de futuro, que las tecnologías constituyen cómo van a ser nuestras sociedades y que afecta a la naturaleza. Entonces es un reflexionar sobre estos asuntos que importa a todos y todas. Por otra parte, esto implica superar las barreras disciplinarias. Yo sé que a los filósofos nos gusta trabajar como muy aislados, muy solos, pero habría que ver eso. Implicaría superar la brecha de las dos culturas, el de las humanidades y las ingenierías, que muchas veces no se hablan, no se comunican, ¿verdad? Y buscar espacios de interacciones. A esto en otros temas lo he llamado las humanidades tecnológicas, y donde las ingenierías ya incorporan las humanidades y la ética, y donde las humanidades, cuando hablan, saben de lo que hablan, ¿verdad? Es decir, que leen sobre tecnología. Y entonces esto implica una búsqueda de interdisciplinaridad, transdisciplinaridad, y bueno, aquí voy a como a puntualizar, ¿verdad? Más que elaborar, como para detectar líneas de investigación, temas de interés y opciones que he visto en la discusión, ¿verdad? Entonces, se requiere acercar esos dos mundos, se requiere cambiar nuestra manera de investigar y de educar, eh, fomentar la formación en humanidades y la incorporación de las ingenierías en las humanidades. Por ejemplo, en mi caso, en la Escuela de Estudios Generales, no hay cursos de ingeniería desde la perspectiva de las humanidades, ¿verdad? Entonces no están incorporadas. Una forma podría ser la robótica. Muchos ingenieros e ingenieras consideran que cursos de robótica para los alumnos de secundaria y primer ingreso a la universidad es indispensable como un proceso de humanidades. Bueno, hay cuestionamientos, pero es interesante ese tipo de asuntos. Reflexionar sobre entonces esas nuevas tecnologías. Entonces, no se trata solamente de prohibir, de ver la tecnología como sintética, como un bloque que hay que prohibirla toda, sino hacer distinciones y ver qué es lo que se puede prohibir y qué es lo que se puede prohibir. En ese sentido es muy interesante la carta sobre inteligencia artificial de la Unión Europea, que hace niveles de distinción, niveles donde no hay problema y niveles donde son muy, muy problemáticas y donde establece prohibiciones. Porque las prohibiciones absolutas, ¿verdad?, nos pueden llevar a un desastre ético, social y económico, y lo que habría que preguntarse, cuáles son los riesgos económicos y sociales de una prohibición, qué tipo de prohibición habría que hacer. O sea, eso habría que reflexionarlo. Hay que evaluar entonces esos riesgos que ya habíamos visto anteriormente, también sobre el proceso mismo de investigación, y determinar con precisión. Hay que superar las brechas educativas, ¿verdad?, que profundizan esos riesgos, y plantearse entonces la pregunta cuándo y por qué se debe prohibir el desarrollo de una determinada tecnología, y no hacerlo como en bloque, ¿verdad? Y condiciones éticas, me parece a mí.
para ir haciendo esa transición entre la reflexión puramente filosófica y la incorporación de la ética a la innovación. Bueno, diseño que no cause daño, ¿verdad? Me parece que es muy importante. Diseño que no sirva para el control social, ¿verdad? Para el espionaje, ese tipo de cosas. Diseño que sea concordante con los derechos humanos, diseño que sea sostenible y amigable con la tecnología. Yo aquí, digamos, sugiero tecnologías de biomimesis o circular, que en los ciclos largos de contatrias, ¿verdad? Que va en ondas y demás, esto está durando más de 60 años. Supone que los ciclos de innovación en el sistema capitalista duran 60 años. Algunas pueden durar 10 años, pero estas de biomimesis o circular y de energías renovables están durando más de 60 años porque además no existe mucha inversión en ese tipo de tecnologías. Y innovación que ha de considerar el propósito y los fines. Por ejemplo, se deben hacer innovaciones tecnológicas que promuevan el desempleo o llevar a cabo inteligencias artificiales que tomen decisiones por los humanos. Y entonces aquí es donde introduzco el asunto de que se debe considerar el desarrollo de virtudes y del florecimiento humano y considerar el cuidado como un elemento indispensable dentro de la ética de la innovación tecnológica. La ética entonces no solamente evalúa, sino que empuja, es proactiva. La ética nos hace hacernos mejores, nos mueve a hacer el bien, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, incorpora la sostenibilidad como elemento fundamental, transversal, estratégico de toda política y práctica de innovación tecnológica, y los valores entonces se ubican como motores de esa innovación tecnológica. Y vemos ámbitos, niveles y casos éticos. Bueno, hay una reflexión filosófica, muy filosófica entre filósofos. Se queda muchas veces esa discusión entre las éticas tradicionales, las éticas aplicadas, entre nuevas formas de ética, entre reflexión sobre las prácticas y la moral, o las adecuaciones de las éticas tradicionales a los nuevos temas. Hay una discusión sobre la ética profesional, dirigido a los y las profesionales, desarrollo de códigos de ética, bueno, no sé, son como códigos morales, pero digamos, más bien llamémoslos códigos deontológicos, enseñanza de las éticas en las facultades de la ingeniería, reflexión de las tecnologías en los cursos de humanidades, acercando las dos culturas, y un ámbito de la ética empresarial, porque serían las dificultades para convencer a los empresarios y las empresarias de que sus actuaciones tienen que ser éticas y que tengan una visión de vida buena. Hay niveles también de evaluación ética desde el inicio, desde el diseño, la estructura interna de la tecnología, desde la proyectividad tecnológica, que asegura que esta no será dañina al ambiente ni se orienta a la dominación social. Desde los usos, porque una tecnología puede tener un buen diseño, pero no podemos descartar que existan usos de la tecnología que puedan ser perjudiciales. Y desde las consecuencias, ¿verdad?, de aquellos efectos de la tecnología que no fueron previstos o que no están bajo estricto control humano, que no son completamente predecibles. Y entonces, algunas aproximaciones operativas para la ética. Bueno, me parece seguir los objetivos de desarrollo sostenible, aunque esto no es completamente coherente y, y es como impreciso a veces, ¿verdad? Porque dice, uno de los objetivos de desarrollo sostenible habla de minería sostenible, ¿verdad? Bueno, obviamente todavía no podemos prescindir del acero y de otros, pero obviamente habría que elaborar nuevos materiales que sustituyan esas formas de extracción, ¿verdad? Seguir los derechos humanos como ética o valores mínimos compartidos, ¿verdad? Bueno, aquí se requiere una discusión de la interculturalidad, incorporar en todo el proceso de diseño los criterios de diversidad, género, inclusión e interculturalidad, y el diseño y el análisis de modelos de innovación tecnológica. Bueno, ejemplo de la primera parte que vimos, aunque no profundicé. Búsqueda de criterios operativos para esa incorporación, determinación de criterios, niveles de riesgo para identificar entonces los problemas de riesgo
y la legislación pertinente, elaborar legislaciones flexibles o que cambien conforme al avance del conocimiento científico y tecnológico, elaboración de los códigos deontológicos, elaboración de los protocolos, determinar qué hacer con los proyectos empresariales y estatales que se llevan a cabo bajo el secreto o están bajo licencia de patente, contar con un enfoque de ética de responsabilidad tecnológica en el marco de una ética del diseño, y lo que dice Den Hoven, aplicar los principios de la RRI, responsabilidad, investigación e innovación. Bueno, y hay otros modelos, ¿verdad? Solo cito algunos. Establecer los códigos éticos en todos los niveles de la reflexión, establecer entonces ahí los valores y las obligaciones, determinar cómo las empresas cumplen con sus obligaciones éticas, cuál es su grado de implicación en ese cumplimiento, si estos códigos entonces no podrían ser simples recomendaciones, o una revisión simplemente de cumplo con esto, cumplo con lo otro, y ya tengo el ISO tal y tengo el ISO tal, ya tengo un curso que se llama Ética de la Ingeniería, y ya cumplí, ¿verdad? Eso es muy fácil, ¿verdad? Crear una cultura empresarial, institucional, de la ética de la innovación que incorpore la visión humanista y social. El conflicto está desde el punto de vista universitario, que uno como filósofo exige y exige a los estudiantes la ética y demás, pero cuando llega a la empresa choca con la realidad, ¿verdad? Y profesor, pero todo lo que usted me dice, ¿y qué yo voy a hacer a la empresa? ¿Verdad? Si el dueño me obliga o me hace hacer esto, ¿verdad? O sea, pero bueno, hay que ir creando una red, una conciencia. Bueno, yo les digo, algunos de ustedes serán gerentes, algunos de ustedes dirigirán un departamento, algunos de ustedes serán empresarios, algunos de ustedes llegarán a la estructura del poder, ¿verdad? Y tendrían que tener esta visión ética para ir cambiando y transformando este mundo. Bueno, implica programación y diseño ético, la ética como una estrategia empresarial. Habría que hacer énfasis en este tipo de cosas. Creación de direcciones de ética al interior de las empresas que velen por el cumplimiento del código, pero también he escuchado algunas formas que serían auditorías éticas, ¿verdad? En el Estado y en las empresas. Lecoq, ¿verdad? Dice que hay que incorporar el pensamiento filosófico en el seno de la empresa como forma de mejoramiento y análisis estratégico. El filósofo o la filosofía ahí, no solo como una reflexión de alto vuelo, ¿verdad? Abstracta entre técnicos, sino el filósofo incorporado como un analista de análisis estratégico de la innovación tecnológica y el desarrollo entonces de una ética empresarial. Y creo que con esto termino mi presentación. No sé si duré más de la hora. Bueno, sí, casi la hora. Sí, bueno, pero de todos modos ha valido la pena, Álvaro, ¿no? Te agradecemos, ha sido una exposición muy lúcida, excelente y que nos ilustra bastante sobre el rol de la ética en un mundo como el nuestro, no tan tecnificado. Entonces, bueno, vamos, el tiempo prácticamente se nos ha ido, pero tenemos dos preguntas aquí. Una de ellas dice, uno de los elementos claves de la innovación tecnológica es el avance de la inteligencia internacional en el uso de los datos personales en todas las áreas de la sociedad. ¿Qué elementos éticos deben tomarse en cuenta en este caso? ¿Y cómo los gobiernos pueden tomar medidas para que se respete la dignidad humana y los derechos a privacidad y protección de los datos personales? Bueno, no tengo una respuesta precisa. Más bien lo haría como un ejemplo. El país donde está más regulado el manejo de los datos es la Unión Europea. Claro, hay una discusión interna en la Unión Europea porque esa regulación de los datos y demás pone como una barrera de avance más lento, digamos, en comparación con Estados Unidos, donde no hay tanta regulación, o en China o Rusia. Entonces, sí, pareciera como que más bien debería haber como un acuerdo internacional. Bueno, la UNESCO ya ha sacado como una especie de acuerdos, ¿verdad? Sería hacer una evaluación, una reflexión sobre ese tipo de cosas, y obviamente sí, es un tema muy importante, muy delicado. Algunos autores dicen que son datos abstractos, sin que tenga que ver con referencia
a personas, ¿verdad? Y así por el estilo. Pero sí, es un tema que requiere mucha reflexión. Y buscar una legislación que sea flexible, que no obstaculice el desarrollo de la tecnología, pero que también no implique, digamos, una afectación a los usuarios de esos servicios. Muy bien. Y otra pregunta, ¿qué sanciones existen o podrían imponerse a las empresas que manejan nuestra información y sin nosotros saber, tal como hizo Facebook en su momento, vendan nuestros datos a grandes corporaciones? Bueno, no estaba preparado para ejemplos de ese tipo. Pero sí, digamos, en Costa Rica han habido casos de empresas que han utilizado datos del sistema de seguridad social la legislación debería tener, digamos, algunas sanciones y tipificado algunos delitos para esos actos y poder juzgar a las empresas. Si las legislaciones todavía no han incluido ese tipo de tipificaciones y demás, es una labor que hay que hacer, ¿verdad? Y como digo, hay modelos ya existentes que podrían considerarse como el de la Unión Europea, ¿verdad? En Estados Unidos también me parece que hay una comisión y una legislación que sanciona algún tipo de investigación, pero no es todavía, me parece a mí, como algo universalizado, ¿verdad? Algo que sea que ya como un acuerdo global que asegure, digamos, resguardo de sus datos de manera más robusta. Muy bien, gracias Álvaro. Bueno, queremos agradecer al Sistema Único de Beneficiarios, SUBEIN, y a la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y Comunicación por habernos apoyado, ¿no?, en esta actividad, y por supuesto a Álvaro, ¿no?, por ser tan gentil en su agenda compleja de hoy, Día Mundial de la Filosofía, pues colaborar con nosotros con esta presentación sobre ética de la innovación tecnológica, y por supuesto a todos ustedes que han estado ahí conectados, siguiéndonos. Les recordamos que esta ponencia se subirá a nuestro canal de YouTube, ¿no?, Proética YouTube, y ahí estará entonces disponible para que la puedan volver a ver, discutirla, compartirla. Así que les agradecemos por habernos acompañado y les invitamos a nuestras próximas actividades, ¿no? Gracias y feliz resto del día. Sí, bueno, muchas gracias.